When was the last time you did something with all your heart, with total abandonment, not caring for anyone, what they would think of you, or the consequences? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con todo tu corazón, con todo abandono, no pensando en lo que los demás estaban pensando de uno mismo? Maybe for some it was yesterday, but for others it was so long ago we don't even remember. Tal vez para algunos fue ayer nomás, pero en otros casos tal vez era hace mucho tiempo. So keep this question on the back burner. We'll come back to it at the end of the message. Pues guarda esto atrás en tu mente y vamos a volver a esto al final del mensaje. For the past month at Gateway Fellowship Church, we've been looking at David. Durante el último mes en Gateway Fellowship Church hemos estado mirando al hombre David. A man after God's own heart. Un hombre según el corazón de Dios. And what a man! ¿Y qué hombre era? From his humble beginnings as a sheep boy, De sus principios humildes como un pastorcito, ignored, overlooked by his own father and brothers, ignorado por su propio padre y sus hermanos, to becoming Israel's greatest king. para llegar a ser el rey mayor en toda la historia de Israel. David had one thing going for him. He was a man after God's own heart. David tuvo una cosa a su favor. Era un hombre según el corazón de Dios. Oh, that we would have a heart for God like David. O que nosotros también tuviéramos un corazón tal y como David. Here are three things to keep in mind about David. Hay tres cosas que tenemos que guardar en mente en cuanto al hombre David. First, David had to deal with war and conflict through his entire life. En principio, David tenía que enfrentar guerra y violencia y problemas así durante toda su vida. Directly and personally, not in the news in some distant land, Directamente y personalmente, no en las noticias de una tierra lejana, but in his own backyard and everywhere he went. sino en su propio patio también y en cada lugar a donde fue. Even in times of peace, short and few, Aún en tiempos de paz cortos y pocos que eran, there was always trouble right around the corner. siempre habían problemas a la esquina, Even in his own family. aún en su propia familia. Second, David was a complex man. Segundo, David era un hombre complejo. He was not just a military genius and ruthless warrior. No era solamente un hombre genio, un militar genio y un guerrero despiadado, But David was also a poet, a songwriter, a musician, and worship leader. y David también fue un poeta, un músico, un escritor de canciones y un líder de alabanza. He was an architect, city planner, and designer. Fue un arquitecto, planificador de ciudad y designador. David was caring and generous, a true king who served his people well. David fue cariñoso y generoso, un rey que servía a su pueblo bien. And like every human being except Jesus, Y como todos los seres humanos menos Jesús mismo, David was a sinner with his share of failures and shortcomings. David fue un pecador con sus propias debilidades y necesidades. Third, as we'll see today, David was an emotional man. Y también en tercer lugar, como vamos a ver hoy día, David fue un hombre emocional. We have people in our culture today we would call poker face. En nuestra cultura hoy día hay personas que tal vez los llamaríamos que tienen cara de póker. Meaning unreadable, stoic. You can never tell what they think or feel. Que quiere decir que son estoicos, que es difícil saber qué están pensando. David was not one of them. David no era así. You knew his heart. He did not hide or deny his emotions. He lived them out. Uno podría conocer su corazón, él los vivía y los mostraba en su vida.
Our primary text for today is found in 2 Samuel chapter 6. Y nuestro texto de hoy, en primer lugar, será 2 de Samuel, capítulo 6. By this time, David has been crowned king of all Israel. Llegando a este momento, ya David ha sido coronado el rey sobre todo Israel. Civil war is over for a while. La guerra civil ya se ha acabado por un tiempito. There's even peace with most neighboring nations. Y aún Israel disfruta paz con el mayor número de naciones cercanas For a short time. por un corto tiempo. David has recently chosen Jerusalem to become his headquarters. Y David recientemente ha nombrado Jerusalén como su sede, His home base. su base de casa. Jerusalem, once developed by him, Jerusalén, una ciudad desarrollada en principio por él, became the city of David, and it is considered as such to this day. llegó a ser la ciudad de David y todavía la está considerada así hoy día. Let's start with 2 Samuel chapter 6, verse 2. Pues vamos a iniciar con 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 2. David departed from Baal Judah with all the people who were with him to bring up from there the ark of God. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí, which is called by the name, the very name of the Lord of armies, who is enthroned above the cherubim. para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era enfocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. We don't have time today to go into details about the significance of the ark of God mentioned here. Hoy día, desgraciadamente, no tenemos tiempo para mirar el significado del arca de Dios mencionado aquí. But the ark of the covenant that God made with his people Pero el arca del pacto que Dios hizo con su pueblo, suffice it to say that it was important to God, to David, and his people. es suficiente decir que era importante a David y también a Dios y su pueblo. The ark of God embodied the very presence and glory of God. El arca mostraba la misma presencia y la gloria de Dios. So David wants to relocate the ark to his new headquarters, Jerusalem. Pues David en este momento quiere mudar el arca desde donde estaba a su nueva sede, la ciudad de Jerusalén. Just about 7 miles from Baal, Judah. Era como una distancia de 7 millas de Baal, Judá, The ark resided there for 20 years. donde el arca se había quedado durante 20 años. So he puts the ark on a cart and starts toward Jerusalem. Pues él pone el arca sobre un carrito y empieza a llevarlo hacia Jerusalén. Everybody is in a festive mood as the ark is moved. Let's read verse 5. Todos están en una actitud festiva en el momento que están mudando el arca. Vamos a leer desde el versículo 5. David and all the house of Israel were celebrating before the Lord with all kinds of instruments made of juniper, wood, lyre, harps, tambourines, castanets, and cymbals. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Here David is full of joy. It's party time. Aquí David está lleno de gozo, es tiempo de fiesta. But verses 6 and 7 read, Pero en los versículos 6 y 7 leemos, but when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out toward the ark of God and took hold of it. pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Because the oxen nearly overturned it. Porque los bueyes ya tropezaban.
And the anger of the Lord burned against Uzzah, and God struck him down there for his irreverence. And Uzzah died there by the ark of God. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David goes through a series of emotions David pasa por una serie de emociones, like we do when things don't go our way. como nosotros sentimos cuando las cosas no van a nuestro gusto, Especially when things go from good to bad. especialmente cuando las cosas van de bueno a malo. David goes from joy to confusion to anger to fear. Aquí vemos que David va de gozo a confusión, a enojo y luego a miedo. Verses 8 and 9 read, En versículos 8 y 9 leemos, Then David became angry because of the Lord's outburst against Uzzah. y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, And that place has been called Perez Uzzah to this day. y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. So David was afraid of the Lord that day. Y temiendo David a Jehová aquel día, God is angry, David is angry, the party has gone sour. Dios está enojado, David está enojado, la fiesta ha vuelto a estar amargo. So what went wrong? Entonces, ¿qué salió? Well, I have an answer, but you will have to wait for the answer for a few minutes. For Bueno, now, let's read verse 10. Okay, bueno, tengo una respuesta, pero hay que esperar hasta un poco luego. Primero vamos a ver versículo 10. And David was unwilling to move the ark of the Lord into the city of David with him. Y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. But David took it aside to the house of Obed-Edom the Gittite. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. So typical of us, now that things didn't go his way, David doesn't want to have anything to do with the ark anymore. Eso es una reacción muy típica cuando las cosas no van a nuestro favor. David ya no quiere tener nada que ver con el arca. He's angry, afraid, confused, so he gets stubborn and rejects his original plan. Él está enojado, temeroso, confundido y terco y rechaza el plan original que tuvo. He wants to forget why he wanted to relocate the ark in the first place. Él intenta olvidar la razón por la cual él al principio quiso mudar el arca. 3 months pass, and we pick up the story at verses 12, 14, and 15. Y luego pasan 3 meses de tiempo y vamos a seguir con la historia en los versículos 12 al 14. Now, it was reported to King David, saying, The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him on account of the ark of God. Fue dado aviso el rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. So David went and brought the ark of God up from the house of Obed-Edom to the city of David with joy. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. And David was dancing before the Lord with all his strength. David was wearing a linen ephod. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. So David and all the house of Israel were bringing up the ark of the Lord with joyful shouting and the sound of trumpet. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. It's party time again. Otra vez es tiempo de fiesta. And David accomplishes what he wanted to do originally, and nobody dies this time. Y David logra lo que originalmente quiso lograr, y esa vez nadie muere. So David is once again full of joy and exuberance, as in verse 5. Y otra vez David está lleno de gozo,
exuberancia otra vez como en versículo 5. So what went right this time? Pues, ¿qué fue bien esta vez? I promised you an answer earlier. Antes yo te prometí una respuesta. The long version is found in 1 Chronicles chapters 13 through 15. La versión más larga se encuentra en Primera de Crónicas, capítulos 13 al 15. You will need to read those chapters on your own to get all the details, but here's the gist of it. Van a tener que leer estos capítulos para encontrar todos los detalles, pero esta es la idea principal. God had given specific instructions on how the ark was to be moved, and they were to be followed exactly to the letter. Dios antes había dado las instrucciones sobre cómo mudar el arca y estas instrucciones debían estar seguidas a la letra. Only consecrated priests were to handle the ark, Solo los sacerdotes consagrados a Dios para este propósito debían llevar o tocar el arca. and it was to be carried by them using poles, not on a cart. Y ellos lo debían hacer usando palos y no sobre un carrito. The Israelites had practiced for 40 years in the wilderness. Y los israelitas lo habían practicado y hecho durante 40 años en el desierto. At one time, they knew the protocol. En un momento ellos sabían el protocolo. They knew how to move the ark. Ellos sabían cómo mudar el arca. But David, out of excitement and enthusiasm, overstepped his authority and messed up on his first attempt. Pero David, por su entusiasmo y su deseo, en su primer intento, equivocó en su intento. Now, the ark had not been moved for 20 years, so it is possible that David forgot. Es posible, como el arca no se había mudado ya durante 20 años, es probable que David ya se había olvidado. How the procedures for handling the ark, Los procedimientos para llevar el arca, but he should have known better. pero él debía haber sabido. Here in 2 Samuel, we just get a glimpse of what happened. Aquí en 2 de Samuel solo vemos como un vistazo de lo que sucedía. But 1 Chronicles gives a more detailed account about the ark and how David moved it correctly the second time. Pero en 2 de Crónicas, 1 de Crónicas, hay más detalles sobre el arca y cómo él lo mudaba la segunda vez. The 1 Chronicles passage also includes what David did during the 3 months between those two parties. Y también en 1 de Crónicas leemos sobre lo que David hizo durante el primer intento de llevar el arca, el segundo intento. And yes, it included war again. Y también había un periodo de guerra. And the Chronicles passage makes it clear that the clothing that David wore that day Y en el pasaje del 1 de Crónicas leemos o sabemos claramente que la ropa con que se vestía David aquel día, the linen ephod, el efod de lino, on that day was also worn by the priests carrying the ark, the worship leader, and all the singers. también fue usado por los sacerdotes, los líderes de alabanza y la gente, los sacerdotes que llevaban el arca. I encourage you to read 1 Chronicles chapters 13 through 15 today while this is fresh on your mind. Yo les aliento leer el pasaje en 1 de Crónicos, capítulos 13 al 15, mientras que este esté en su memoria. Back in 2 Samuel chapter 6, we need to look at another sad moment. Ahora volviendo al pasaje segundo de Samuel capítulo 6, tenemos que ver otro momento triste which cast a shadow on an otherwise perfect day. que proyecta una sombra sobre un día que de otra manera fue un buen día. Verse 16 reads, Then it happened, as the ark of the Lord was coming into the city of David,
that Michal, the daughter of Saul, David's wife, looked down through the window, saw King David leaping and dancing before the Lord, and she was contemptuous of him in her heart. En versículo 16 leímos, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Later in the chapter, David's wife Michal gives him a piece of her mind. Luego en el capítulo, la esposa de David, Michal, le da como una parte de sus pensamientos. She rips into David and basically says he made a fool of himself in front of everyone. Ella critica ferozmente a David y básicamente dice que él se puso en ridículo en frente de todos. Now, God is not too pleased with her attitude. In verse 23, it says, Y Dios no está tan agradado con su actitud. Y en versículo 23 dice, And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. In that culture, childlessness was a terrible thing for a woman. Children were considered a blessing from God. En esta cultura, no tener hijos era una cosa terrible para una mujer. Y porque los niños fueron considerados una bendición de parte de Dios. And we should consider that the same today. Y todavía debemos considerar esto así. Now, to be fair to Michal, she was the daughter of King Saul and used to a life of nobility and honor. Para ser justo a Michal, debemos recordar que ella era la hija del rey Saúl y acostumbrado a una vida de nobleza y honor. Michal was given to David because of his exploits as a warrior. Michal fue dado a David por sus hazañas como guerrero. She probably respected and admired him. Es probable que ella lo respetaba y admiraba. Maybe she even loved him as a conquering king, Tal vez aún lo amaba por un rey conquistador, but not as an undignified fool dancing in the streets. pero no por ser un tonto indigno, bailando por las calles. Michal was not able to reconcile the different aspects of David's complex personality. Michal no pudo reconciliar los diferentes aspectos de su personalidad compleja. There is a danger for us to stereotype, to pigeonhole people. Hay un peligro para cada uno de nosotros de hacer estereotipas o encasillar a la gente. We're all complex creations made in the image of a very complex God. Nosotros todos somos creaciones complejas hechos en la imagen de un gran Dios. Let me tell on our current lead pastor, Mike Marzak. Permíteme contar una historia sobre nuestro pastor principal, Mike Marzak. Over 20 years ago, as an associate pastor of Gateway Fellowship Church at that time, Más de 20 años atrás, cuando él fue un pastor asociado de la iglesia, Mike was preaching on a Sunday morning when the senior pastor was out of town. Mike estaba predicando en el servicio cuando el pastor principal estaba fuera de la ciudad. Mike chose to break dance to make a point in his sermon. Mike escogía hacer baile de breakdance para hacer un punto en su mensaje. Now, I personally thought it was perfectly appropriate, refreshing even, to see this young man exuberantly express his love for God. Yo personalmente pensaba que era un momento apropiado, bueno, para que ese pastor joven expresaba su amor para con Dios. However, not everyone saw it the same way, and Mike was told very firmly, Ahora, sin embargo, no todos lo pensaban o lo vieron así, y él fue contado
that CMA preachers just don't break dance, to never do this again or else. Que los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera nunca deben bailar de breakdance y habría consecuencias. Move the clock forward to today. Ahora movemos el reloj hasta el día de hoy. Mike Marzak is our lead pastor, and I still expect the unexpected from him. Y ahora Mike ya es el pastor principal y todavía espero lo inesperado de parte de Mike. And I welcome it. Y yo lo doy la bienvenida. Okay, back to 2 Samuel chapter 6. Una vez más volvemos a 2 de Samuel capítulo 6. Verse 19 shows how generous David was. El versículo 19 muestra cuán generoso fue David. Further, David distributed to all the people, to all the multitude of Israel, both men and women, a cake of bread, one of dates, and one of raisins to each one. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Unos pocos panes. Okay. Perdón. Well, there was at least 30,000 warriors that had moved in Jerusalem with David. En ese momento habían unos 30,000 guerreros con David en ese momento, adivinando. That's plus, of course, everyone else living in Jerusalem at that time. Y esa es una adición a toda la gente que ya estaba viviendo en Jerusalén en aquel momento. And now, a few cakes, that doesn't sound like much, maybe a total of $10 per person, today's money. Tal vez unos panes o tortas así no nos parece mucho, tal vez un valor de $10 en dinero de hoy. So let's say Gordon and I feel generous today, and we decide to do the same for our community. Pues, ¿qué tal si Gordon y yo mismo sentimos muy generosos y queremos hacer la misma cosa por nuestra comunidad? There's over 40,000 people in the 95833 zip code where we live. Y en nuestro zip code 95833 de South Natomas hay más de 40,000 personas viviendo allá. So do the math, that's a whole lot of dough. Entonces, si hacemos la matemática contar, ese es mucho dinero. Sure, probably David had more resources at his disposal than we do. Es probable que David, siendo el rey, tenía más dinero para usar que nosotros mismos. But David, like God, Pero David, como Dios, gave indiscriminately to everyone. dio sin discriminación a todos. And David did not have to give them anything. Y David no fue obligado a darles nada. He was not obligated to do anything for them. No era obligado a hacer nada para ellos. He just did it out of his love for them. Y simplemente lo hizo por su amor para con ellos. Well, I need to bring our time together today to a close. Pues viene el momento que yo debo concluir este mensaje. Remember my original question, when was the last time you did something with all your heart, with total abandonment, not caring for what anyone would think of you or the consequences? Recuerda mi primera pregunta al principio del mensaje cuando dije, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo de todo corazón, de todo abandono, y no estaba pensando en lo que los demás estaban pensando de eso? Deuteronomy chapter 6 verse 5 says, El Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. David is a great example of someone who loved God with everything on his good days. David fue un ejemplo
de alguien que amaba a Dios con todo su corazón en sus días buenos. What about us? What does it look like when I love God with all my heart, strength, resources, with abandonment, not caring what others may think? ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo nos vemos o cuando se ve que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, recursos, abandono, ni pensando en lo que los demás piensan? Jesus has a simple answer. Jesús tiene una respuesta sencilla. Love others as you love yourself. Love everyone, even your enemies. Ama a los demás como uno mismo. Ama a todos, aun sus enemigos. 1 John 4:20 reads, Primero de Juan 4:20 lee. If someone says, I love God, yet he hates his brother or sister, Si alguien dice, yo amo a Dios, pero él odia a su hermano o su hermana, that's any fellow human being, eso es decir, cualquier ser humano, he is a liar, for the one who does not love his brother or sister, él es un mentiroso, porque aquel que no ama a su hermano y su hermana, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. que él ha visto con sus ojos, ¿cómo puede decir que él ama a Dios aquel que él no ha visto? We prove our love for God by how we treat other human beings. Nosotros probamos nuestro amor para los demás por la manera, por Dios, mejor dicho, por la manera que amamos a los demás. Simple to understand, impossible to do without God's help and abiding presence. Eso es sencillo para pensarlo, pero es bastante difícil hacerlo sin la presencia de Dios en nosotros. Let's pray. Oremos. Father, thank you for the example that you gave us of the life of David. Padre, gracias por el ejemplo que tú nos diste por medio de la vida de David. Thank you that we see in David someone who went out of his way to please you and serve your people. Gracias que por medio de él vemos una persona que fue más allá para amar a la gente y servirlos. And although he had his faults and shortcomings, Y bien es cierto que él tuvo sus debilidades y necesidades. he had a heart after you. Él tenía un corazón para ti. Oh, may we have, like David, a heart after you. Que también nosotros entonces tengamos un corazón para ti. As we move through, Y que nosotros pasamos por esta semana que viene. help us draw close to you to find strength in you to love as you love. Ayúdanos a acercarnos a ti para recibir fuerza, para que nosotros podamos amar como tú amaste. With abandonment, not caring what others think of us. Con abandono, ni pensar en lo que los demás piensan de nosotros. Thank you for the opportunity we had once again to look at your word. Gracias una vez más por darnos la oportunidad para examinar tu palabra. May you fill us with your spirit as we move forward in these coming days. Que tú nos llenes con tu espíritu en que nosotros pasamos por estos próximos días que vienen. And we pray these things in Jesus' name. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias.